Les decía que gran parte de esta tensión entre lo central y lo periférico explica la diferenciación entre el objeto de estudio de la sociología, visto como ciencia particular en comparación a cómo se ve la sociología como ciencia general. Yo les decía que la realidad social tiende a tener un comportamiento centro-periférico. En lo último que les estaba mencionando, les hablaba de la mirada eurocentrista, y fíjense que dice eurocentrista, es decir, la colocación de lo europeo en el centro. Y en este caso, en la vida del siglo XX, del siglo XXI, tendríamos que incorporar en esa lógica eurocentrista a eh, al imperio norteamericano. El imperio norteamericano, las élites norteamericanas, en su visión de dominio del mundo, juegan un papel de centro hegemónico, en el cual ellos toman las principales decisiones. Ustedes lo ven en la prensa, en la televisión, cuando se habla de la comunidad internacional, en general se refiere a los países de Europa y de América del Norte. América del Norte y Europa se constituyen hoy día en el centro del mundo humano, mientras que África, Asia, América se consideran, América del Sur, América Latina, se consideran parte de la periferia. Y es así como entonces, fíjense, desde hace algún tiempo hay una terrible guerra en África, en Yemen, donde Arabia Saudita invade Yemen, genera una serie de situaciones de guerra en Yemen, y para los efectos la comunidad internacional, eso prácticamente no existe. O lo que ocurre en Palestina, en Israel, o lo que ocurre en Siria. Entonces, ocurre en Europa, es decir, este conflicto entre Rusia y Ucrania ocurre en Europa. Ucrania es un país europeo, Rusia es un país euroasiático, tiene gran parte de su territorio queda en Europa, y por tanto lo que ocurre allí en ese territorio es de preocupación central para el mundo. Así como, bueno, usted ve la serie mundial del béisbol, en la que se da en las grandes ligas dentro de Estados Unidos. El fútbol mundial, un poco para ilustrarle lo que es el centro y la periferia. Entonces, lo que en cualquier sociedad, riqueza en el centro, los ricos en el centro, y los pobres en la periferia, las urbanizaciones en el centro y los barrios en la marginalidad. De hecho, la tendencia en cualquier ciudad es que la parte central se le da un valor a la tierra que la hace inaccesible para las personas que tienen recursos económicos y van siendo desplazados hacia las periferias. Caso de Caracas, típico, donde los cerros entonces tienen las grandes cinturones de miseria, en las ciudades brasileras,
parte de las ciudades. Regresando entonces a estaba hablando del tema de los afrodescendientes y los indígenas, que también es tocado por la antropología. Dentro de esta mirada centroperiférica, de alguna manera, la antropología queda más a la periferia aún, porque la antropología se dedica al estudio de aquellos pueblos premodernos, considerados por los europeos premodernos. La antropología fue inventada por los europeos para el estudio de las comunidades nativas de los pueblos conquistados por ellos durante el proceso de la modernización. Entonces, acá en este tema, adicionalmente tenemos que hablar de los débiles sociales. En este caso, los débiles sociales, hablamos de los primeros de edad. Económicamente se habla de población económicamente activa, aquellos que están por encima de los 16, 17, 18 años. Los menores de edad están en debilidad, están en vulnerabilidad. Requieren entonces una protección especial. Las mujeres, no siendo una minoría, tienen la característica de ser débiles sociales en una sociedad en la cual el centro es el machismo, el patriarcado, y entonces la periferia está débil, aquellos que no son considerados iguales, no se les da los mismos derechos, y de allí las dinámicas sociales, tanto como la violencia contra las mujeres del hogar, el abuso contra las mujeres y contra los menores en el hogar, que vienen siendo problemáticas no solo en países de la periferia, sino también en países del norte llamados desarrollados. Entonces, en ese ámbito centro-periferia, digamos que entonces, preferentemente los estudios sociológicos, su objeto de estudio está en la periferia. Si tuviéramos que definirlo con una ecuación matemática, tendríamos que decir que lo social particular es igual a la diferencia entre lo total, así como lo tenemos acá, encima, esta totalidad menos lo social. Es como una diferencia en el cual tú quitaste lo organizativo, lo educativo, lo gráfico, lo que te queda es lo social. Entonces, por la vía de la diferencia, por la vía de la resta, le resta a lo que queda después de lo que está en el centro, queda lo que está en la periferia. Estoy haciendo lo social en esta primera mirada de la social como particular. Lo social particular es aquel espacio bien delimitado de la realidad social general en la cual se ubica todo lo que tiene que ver con los elementos vulnerables, las minorías, la pobreza, el desempleo, etc. Mientras que lo social general vendría siendo más bien la suma de todos los elementos de carácter social. Es decir, se aplica una visión matemática, dice que si existe una ciencia específica y especializada para el estudio de cada parte de la realidad social, incluso aquella que estudia la propia, hace falta una visión que le dé explicación a la suma del todo. La operación matemática, lo social general, viene siendo la suma de lo político, lo jurídico, lo geográfico, lo particular, más n. Cuando decimos n en matemática, quiere decir
todos cualquiera, los geográficos, la salud y cualquier otro aspecto particular del mundo social. Hace falta entonces quien le dé esa explicación globalizada de lo que es la realidad social. Y ese sería entonces el estudio de la sociología como ciencia general. Entonces, ustedes están viendo una asignatura que se llama sociología general. De manera que para nosotros la sociología general, el objeto de estudio es lo social general. Y es por eso que nuestro estudio de la realidad siempre lo vamos a ver en su relación con los políticos, jurídicos, económicos y políticos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Okay, entonces seguimos. Entonces, el razonamiento matemático diría, si existen n partes de la totalidad, deben existir al menos n disciplinas para entender a la totalidad de las partes. Entonces, haría falta una disciplina n más 1 para estudiar lo social general. Ese es el objeto del estudio de la sociología general. La sociología general, entonces, viene siendo la disciplina de la sociología que estudia lo social general. Lo general entonces es la totalidad social alimentada por las aportaciones de las otras disciplinas particulares. Es decir, para la sociología general, estudiar a la sociedad recoge lo que le aporta la economía, lo que le aporta la política, la geografía, las ciencias de la salud, las ciencias jurídicas, las ciencias educativas, etcétera, etcétera. Es decir, le da una visión global a la explicación de la realidad. Este es entonces el objeto de estudio de la sociología vista como una ciencia general. Adicionalmente, nosotros tendremos que pensar que existen especialidades de la sociología. Las especialidades de la sociología son aquellas en las cuales, desde la perspectiva sociológica, puede estudiarse aquellos campos que son específicos de otras disciplinas. Por ejemplo, yo diría que lo político es lo específico asociado por la politología. Usted también tendría que pensar que desde la sociología es posible estudiar lo político, pero ya no con mirada del politólogo, sino con la mirada del sociólogo, es decir, desde la perspectiva sociológica. La mirada o el estudio de lo político desde la mirada de la sociología es denominada sociología política. En este caso, tiene nuestra facultad de ciencias políticas, se estudia politología, y una de las materias que dan es el valor de esta materia en esta especialidad se llama sociología política. En el mundo del derecho, los jurídicos es la especialidad de los abogados. Los jurídicos vistos por los abogados es el derecho, pero el derecho visto por la sociología se denomina sociología jurídica. El derecho, que seguramente va a haber una materia que se llama sociología jurídica. Los derechos geográficos estudiados por los geógrafos, son especialistas en el estudio de la geografía, pero la sociología tiene su propia mirada acerca del hecho social. Y así sucesivamente la sociología de la salud, la sociología histórica, en el caso de los que estudian administración y controladuría, de sociología de las organizaciones, y aquellos que estudian ciencias de la educación van a ver sociología educativa. Generalmente lo digo de esta manera, es la visita que hace la sociología al campo del otro, para mirarla y para estudiarlo desde la propia perspectiva sociológica. Estas serían entonces las especialidades de la sociología. El otro contenido tiene que ver entonces que lo que llamamos lo social tiene niveles. Cuando hablamos de niveles,
pudiéramos utilizar dos metáforas. Usted puede utilizar la metáfora del océano y pensaría que esto que está aquí arriba sería la superficie y va hacia los profundo. O puedes utilizar la metáfora de la montaña, donde la base, entiendo que este dibujo está hecho en función de la metáfora de la montaña, tenemos una montaña con diferentes capas, donde la capa de la base sería el nivel microsocial, el nivel intermedio sería el nivel mesosocial y la cúspide vendría siendo el nivel macrosocial. En el nivel microsocial, entonces, individuos que se relacionan con otros individuos. ¿Sí? Cada uno de nosotros en nuestra relación con cada uno de los individuos. Eso vendría siendo entonces, como lo había mencionado, cuando el ser humano se encuentra en presencia recíproca con otro ser humano, y ahí surge un vínculo social, una interacción social que es una mínima realidad social. Hay, por supuesto, otras miradas que hablan de que el propio individuo es una construcción social y que cuando nosotros pensamos, y el pensamiento viene siendo una conversación de nosotros con nosotros mismos, lo hacemos como un instrumento que es de carácter social. Utilizamos los valores de la sociedad y utilizamos el lenguaje que la sociedad nos ha introducido como parte de nuestra cultura. Cuando usted está solo y piensa y reflexiona, usted está conversando consigo mismo, tiene en sí mismo una relación social de la sociedad que está incorporada en usted y usted como individuo humano. Entonces, eso entra en el terreno de la llamada microsociología. Esto lo vamos a ver entonces con detalle en la unidad número 2. El siguiente nivel es el nivel de los colectivos humanos. Así como cada individuo humano tiene comportamientos individuales respecto a otros individuos, cuando un ser humano se agrupa con otros seres humanos, se van a producir comportamientos colectivos. Esos comportamientos colectivos entonces van a ser estudiados por ese nivel de análisis que llamamos el nivel mesosocial. Estudiamos el grupo, estudiamos la organización, estudiamos las multitudes, las muchedumbres, las masas tienen su propio comportamiento que es diferente al comportamiento de cada uno de los individuos que forma parte de esa masa. Eso va a ser entonces el desarrollo de nuestra unidad número 3. La unidad 4 refiere a este otro nivel de análisis que es el nivel macro. El macro que se refiere entonces a los grandes componentes de la sociedad, grandes espacios sociales que pueden ser locales, nacionales, pero estamos hablando ya en algunos casos como suma de individuos en un espacio geográfico, pero estamos hablando también de las instituciones de la sociedad que entran en relación unas con otras, por ejemplo, la familia, con el mercado con la iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, las grandes construcciones ideales de la sociedad que organizan a la sociedad. Y eso viene siendo entonces lo que conocemos como sociedad. Es lo que vamos nosotros a estudiar en el nivel macro social. Luego tenemos otra mirada de las dimensiones de los instantes. Ya se lo asomé en la primera clase y aquí lo volvemos a traer. La realidad social puede ser estudiada en diferentes dimensiones, no solamente entonces en niveles, sino en dimensiones. Una dimensión espacial que nos habla de lo local, nos habla de lo regional, nos habla de lo macro regional, ¿no?
pequeños espacios, la comunidad, por ejemplo, donde ustedes viven, el barrio, la urbanización, el pueblo, digamos, como espacio local. Luego tenemos los espacios de mayor envergadura, como por ejemplo, la ciudad de Valencia, el estado Carabobo, y pudiéramos hablar de regiones, de la central, o hablar de países como Venezuela, América Latina, y así creciendo, ¿verdad? Las realidades macro de eso. En el tiempo también es diferente estudiar lo inmediato, lo que va ocurriendo constantemente, es el corto plazo. Por ejemplo, gran parte de los estudios que se han hecho últimamente sobre el tema de lo ocurrido en pandemia, ¿no? La pandemia del 2020, 2021 y bueno, 2022 estamos en las postrimerías de la pandemia, ¿no? Entonces es muy corto plazo. El mediano plazo generalmente se habla de 5, 10 años, un lustro, 2 lustros. Eh, son, ver en el futuro, prospectivamente, o ver en el pasado lo ocurrido en el tiempo. Por ejemplo, el periodo que llamamos la Quinta República en Venezuela, que arranca justamente a partir del año 1999, las elecciones de 1998, la constitución del año 1999. Estamos hablando de 22 años de esta etapa histórica que está viviendo Venezuela. Eso lo estaríamos hablando del mediano plazo. Y en el largo plazo tendríamos que pensar un poco entonces en aquello de como la película que ustedes vieron, entonces en el pasado remoto, el paso del feudalismo al capitalismo, el inicio de la explotación petrolera en Venezuela, la finalización de la esclavitud, es decir, cosas que ocurrieron en un tiempo muchísimo más largo, procesos históricos mucho más amplios. Finalmente tenemos los espesores, y los espesores refieren, bueno, a un nivel más superficial, que es lo aparente, lo que está al alcance de nuestros sentidos, lo que podemos ver, escuchar, oír, observar directamente. Luego tenemos un espesor mayor, un nivel de profundidad mayor, en el cual ya seguramente necesitamos algunos instrumentos de análisis para captar las estructuras de cómo se organiza eh, los colectivos humanos. Usted va a estudiar una empresa, puede estudiar lo que está en apariencia, pero también puede ir un poquito más allá en las lógicas del funcionamiento del liderazgo, en las lógicas del funcionamiento de las reglas del juego. Y finalmente tenemos el espesor más profundo, que ya nos habla de las reglas más profundas de la lógica del funcionamiento de la sociedad. Un poco, por ejemplo, o sea, por qué la Edad Media se regía por el dominio pleno del pensamiento religioso en comparación con la sociedad capitalista, en la cual las lógicas son muchísimo más materialistas, los regímenes de poder en los cuales, bueno, se domina a grandes masas, engañándolas, por ejemplo, en situaciones como la guerra, donde se sabe que la verdad es la primera víctima de la guerra, porque bueno, los poderosos generalmente ocultan las verdaderas intenciones de lo que son sus acciones. Entonces, el descubrir las lógicas profundas de la sociedad estaría en un nivel de espesor muchísimo más profundo. Acá este mismo visto desde esta perspectiva, lo que está en la superficie generalmente está en el tiempo corto y el local, lo que tiene un nivel medio generalmente es mediano plazo, niveles regionales, y el nivel profundo, tiempo largo y macro regional. No necesariamente coinciden todos. Hay, por ejemplo, estudios sociológicos conocidos como historias de vida, en la cual se estudia una persona, hay una entrevista a profundidad para conocer las lógicas de la organización de la vida, no solamente de la persona, sino de todo lo que está alrededor de las redes que conforman la vida de una persona.
Y eso es un estudio sumamente profundo, cualitativo, bien delicado, que implica unas herramientas muy abstractas y bien especificadas. Entonces, es toda una eh, corriente del pensamiento sociológico que apunta al estudio profundo en un nivel, incluso desde lo individual, el conocimiento de las estructuras profundas de la vida social. El siguiente contenido, entonces un poco familiarizándonos con categorías clave, ya las hemos ido mencionando, pero las que más vamos a utilizar son estas categorías claves de la sociología. Ya yo había mencionado, por ejemplo, la noción de estructura, la metáfora más cercana de lo que es una estructura es el esqueleto, o sea, la forma que tiene el cuerpo humano o el cuerpo de un perro, el cuerpo de un pescado, de un pez, eh, viene dada por la estructuración que da el esqueleto. El esqueleto es la parte más firme que le da forma a los cuerpos. La sociedad puede ser estudiada como un gran cuerpo que tiene una estructura. La otra metáfora, la que les di anteriormente, es la metáfora del edificio. El edificio es lo que le da forma a su casa, es que tiene unas columnas, que tiene unos fundamentos firmes que le permiten mantenerse en el tiempo. Pues las estructuras de la sociedad generalmente entonces están dadas por los fundamentos de esa sociedad, ya no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista cultural. Vienen siendo las grandes pautas de comportamiento que se mantienen en el tiempo. Creencias religiosas, por ejemplo, creencias de orden cultural, valores, eh, funciones sociales que están dadas entonces por las grandes reglas que rigen a la sociedad, que son las estructuras. Las funciones viene siendo una mirada más dinámica. Aquí tenemos una mirada estática de la sociedad. La mirada dinámica es la función, todos los elementos constitutivos de la sociedad como totalidad cumplen una función. Es decir, volvamos a una metáfora, el cuerpo, sus dedos, cuál es la función de sus dedos, cuál es la función de sus manos, cuál es la función de su oreja. O sea, cada uno de los órganos de su cuerpo contribuye de manera positiva a la sobrevivencia del cuerpo, a la vida de ese cuerpo. Esto se va a desconectar y ustedes saben, bueno, entonces, la función viene siendo entonces la mirada dinámica que identifica la contribución de cada una de las partes en la sobrevivencia, en la vida social misma. Por ejemplo, el papel de los partidos políticos, el papel del mercado, el papel de la familia. Cada uno de esos papeles es una función que cumple en función del mantenimiento de esa realidad social. La noción de acción social viene dada por una propuesta que ha hecho Max Weber, que habla de que los seres humanos, o sea, la realidad social, es una realidad en la cual cada ser humano actúa de manera intencional respecto a otros seres humanos. De tal manera que en aquella lógica que viene de la física, de la acción y reacción, recuerden que la física es la madre de toda la ciencia, es la referencia teórica y conceptual. Entonces, Max Weber a finales del siglo XIX y principios del siglo XX plantea que lo social tiene un elemento básico mínimo que es el comportamiento de un ser humano respecto a otro ser humano con una intencionalidad que permite entonces la interpretación del comportamiento uno respecto al otro y la reacción de del otro ser humano respecto a el comportamiento del ser humano. Eso lo vamos a ver en la unidad número 2. El poder es una capacidad, la noción de poder viene de la física,
El poder se expresa en fuerza, en la capacidad que tiene un actor social en imponerle a otro actor social. El actor social puede ser individual o colectivo. Le impone a otro actor social un orden o una orden. Cuando hablamos de un orden, es de una estructura. Cuando hablamos de una orden, es algo que es imperativo, en el cual le obliga a otra persona a realizar algo aún en contra de su voluntad. Pues imagínense un atraco de una persona armada y con un arma, justamente obliga a las personas a entregar sus pertenencias. Ahí hay una expresión de poder dada por la presencia de el peligro de muerte ante la manipulación de un arma. Esto lo estamos hablando a nivel individual, pero podemos hablar del poder, por ejemplo, de una nación que dice, bueno, yo tengo armas nucleares, si tengo un gran ejército, tengo muchísimas armas, si tú como nación no haces lo que yo te digo, yo te voy a invadir, yo te voy a someter a todo mi poderío económico, político. Lo que nos pasa a Venezuela con respecto a el gobierno norteamericano. Pues, si nosotros no nos sometemos a su designio, a su decisión, a la orden que ellos nos dan, entonces nos aplican el poder. Parte por la amenaza, parte por la, el tratar de utilizar herramientas de fuerza para lograr modificar una conducta. La dominación es una de las expresiones del poder, pero la dominación implica el sometimiento voluntario, bien sea por una creencia o bien sea por convencimiento, ¿no? Cuando usted se somete a un jefe, usted está sometiéndose a su dominación. Ya allí no estamos hablando solamente de un poder fáctico porque lo esté amenazando, sino porque usted acepta las reglas de la organización, cuando usted se somete a la orden de sus padres, porque usted reconoce la autoridad de su padre, la autoridad de su madre, y eso se llama entonces dominación, una expresión de poder, y está vinculado con una cualidad que llamamos legitimidad. El atracador que fue con un arma a quitarte lo que tú tenías estaba realizando un acto ilegítimo, pero lo está realizando y es efectivo en la medida en que logra que tú te sometas. Pero un policía que está armado y te dice detente, él tiene la legitimidad que le da el Estado para el uso de la fuerza, para el uso de las armas. Y por tanto, tu sometimiento es un sometimiento a la dominación. Generalmente en las relaciones de pareja, entonces una de las parejas se somete al dominio del otro, el padre e hijo, jefe con respecto a los empleados, etc. La noción de rol refiere al papel que juega un individuo en una relación. Se refiere al cumplimiento de las expectativas de un actor social, de un individuo humano, referido a otros individuos humanos. Hablé, por ejemplo, de padres e hijos. El padre, ser padre es un rol, ser hijo es un rol. El rol de hijo debe satisfacer las expectativas del padre y viceversa. El padre debe comportarse como tal. Si el padre no se comporta como tal, no está cumpliendo la función de padre. Si el hijo no se comporta como tal, no está cumpliendo la función de hijo. En la relación entre ustedes y yo en este momento tengo el rol de profesor, el rol de guía. Eso implica una autoridad, implica un comportamiento dentro de un marco que satisfaga las expectativas de ustedes. Si yo no me comporto de esa manera, lo más probable es que ustedes me desconozcan a mí como profesor, es decir, el estudiante como rol desconoce al profesor como rol, un poco como cuando ustedes dicen, bueno, ese profesor no sabe nada. Entonces, si no sabe nada,
no están cumpliendo su rol de profesor. Cuando hablamos de estatus, nos estamos refiriendo a posición social comparativa relativa una respecto a otra posición. Por ejemplo, la posición social de la rectora, aún siendo profesora como yo, su posición social es de mayor reconocimiento con respecto a la mía como profesor. Yo actualmente soy jefe de departamento. Entonces, mi estatus como jefe de departamento de esta universidad es superior al del profesor de base. Es decir, hay posiciones relativas de unos roles con respecto a otros. El alcalde de Naguanagua o la alcaldesa de Naguanagua, entonces, es la primera ciudadana de esa localidad, es decir, está en un nivel de estatus superior dentro de esa localidad. Pero en comparación con el alcalde de Valencia, siendo los dos alcaldes, la jerarquía social del alcalde de Valencia es muchísimo mayor por aquello que hablamos del centro y la periferia. Mientras que Naguanagua es un pueblo periférico, Valencia es un pueblo del centro de Carabobo. El gobernador tiene un estatus, es un rol que tiene un estatus superior al de los alcaldes. Entonces, siempre los estatus son posiciones relativas unas respecto a las otras. La noción de cultura, pues ustedes la ven también en antropología. Para nosotros la cultura nos habla de toda la amalgama de valores, creencias, comportamientos, el lenguaje, las tradiciones, es decir, toda, es como un cemento, para utilizar una metáfora de algo que une, que mantiene pegado, en este caso, a todos los miembros de un espacio social en un tiempo determinado y que trasciende la vida de las personas. Tendríamos que pensar, por ejemplo, si lo vemos en carácter local, por ejemplo, la cultura naguanahuense, ¿no? O la cultura valenciana, que tiende a tener diferencia con respecto a la cultura merideña. Fíjense que tiene niveles, así como hablamos de los niveles en la sociedad, hay niveles en la cultura, ¿no? La cultura gocha, la cultura llanera, la cultura latinoamericana, la cultura europea. Entonces estamos hablando del nivel más abstracto, el nivel más profundo y elevado de lo que mantiene unido a una población humana. Entonces, aquí tenemos estas categorías que son claves para entender el devenir de la sociedad.